Muy buenas tardes, estimados hermanos en Cristo y amigos en el Señor. Les saludo en esta tarde deseándole las más ricas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial, mediante el Espíritu Santo, a través de Cristo nuestro Señor. Quiero darle la bienvenida a aquellos que se están conectando y poder compartir juntos un momento de la meditación de la palabra de Dios en este día que el Señor nos ha dado por su gracia, por su fidelidad, por su misericordia. Y quiero orar para dar comienzo en esta tarde a lo que quiero compartir con ustedes. Así que en esta tarde, como pastor de la iglesia Ríos de Agua Viva, les doy la bienvenida, les saludo a cada uno con la paz de Dios, deseándole para en esta tarde que usted sea bendecido, que usted pueda recibir una palabra de fortaleza, de aliento. Sin duda creo que Dios a través de su Espíritu Santo nos va a hablar y es mi deseo que usted pueda abrir su corazón para que la palabra pueda hallar cabida dentro de usted. Así que quiero orar al Padre Eterno y lo hacemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, así como Él nos ha enseñado. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te doy gracias, te doy gloria, honra, alabanza y adoración, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. En esta tarde, Señor, una vez más, doy gracias porque tú me permites estar nuevamente para compartir, Señor, una meditación, una palabra, la cual creo que será de bendición para todos aquellos que abran su corazón o que están dispuestos a recibir una palabra de ti, Señor. Esta tarde bendigo a todos los que están, Señor, recibiendo esta palabra y quiero pedirte, Señor, que hagas un milagro en aquellos que necesitan recibir un milagro, porque para ti no hay nada imposible, tú eres todopoderoso y en el nombre de Jesús tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendigo tu santo nombre y te pido que la gracia de tu Espíritu nos acompañe. Amén y amén. Gloria a Jesús. En este día quiero compartir con ustedes una meditación de la palabra del Señor y quiero que usted pueda recibir esta palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles, con una incertidumbre de lo que va a pasar. No sabemos qué nos espera más adelante. Pero como hijos de Dios tenemos la palabra de Dios, tenemos sus promesas que son fieles, que son verdaderas, y cuando esperamos en Él, Él nos ha prometido que Él nunca va a avergonzar a los que esperan en Él, a los que confían en Él. Entonces, tenemos esa palabra segura de que Él está con nosotros, que nunca nos va a abandonar y que no seremos avergonzados. Aún a pesar de lo que puedan decir o lo que puedan hablar los que nos rodean, personas que a veces son incrédulas, personas que nos quieren hacer dudar de nuestra fe, o tal vez hay momentos en que se ríen o se burlan de lo que uno puede creer. Pero gracias a Dios que Él está siempre con nosotros, lo ha prometido, Él es fiel. Así que la certeza la tenemos, la seguridad, la confianza la tenemos en Dios. Y quiero en esta tarde compartir con ustedes una porción de la palabra que se encuentra allí en el Evangelio de San Juan y es en el capítulo 9 y versículo 1, donde habla de un hombre que Jesús sana, un hombre que estaba ciego de nacimiento y el Señor Jesús hizo un milagro en esta persona. Y dice lo siguiente: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La hora viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego.
y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra que acabo de leer nos está narrando una historia, algo que sucedió, que pasó con Jesús. Se encuentra en este momento en una situación en que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. No nos dice en qué situación estaba, lo único que sabemos es que mendigaba, porque más adelante lo hemos leído. No nos dice si estaba sentado, qué estaba haciendo este hombre, pero vemos que Jesús, él iba caminando y al pasar Jesús ve a un hombre ciego y entiende que es lo que nos dicen las Escrituras, ciego de nacimiento. Es decir, esta persona nunca tuvo la oportunidad de ver allí cuando él nace, cuando fue niño, cuando fue adolescente, cuando creció, en total oscuridad. Su vida fue total oscuridad. No conoció nada más allá de lo que él podía tal vez oír o le pudieron haber contado, pero era una persona que desde niño, desde el vientre de su madre, nació ciego. Ahora, Jesús lo ve y hay algo que acontece. Porque allí cuando Jesús le ve, los discípulos le preguntan. Los discípulos que siempre estaban con el maestro, le van y le preguntan, le hacen una pregunta a Jesús, diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ahora imagínense, vamos a ponernos a pensar un momento en la pregunta que hacen estos discípulos, porque a veces sucede con nosotros los seres humanos que a veces preguntamos cosas que no tienen sentido, porque si uno se pone a ver lo que las Escrituras nos están diciendo, nos enseña que este hombre era ciego de nacimiento, es decir, nació ciego. Ya desde el vientre de su madre ya nació ciego. Nunca tuvo la oportunidad de ver, nunca tuvo la oportunidad de conocer el mundo que le rodeaba, solamente por los sentidos, por el tacto, el oído y lo que le podían haber dicho o contado. Entonces, hay una pregunta que están haciendo los discípulos. Está bien el preguntar, porque para poder conocer hay que preguntar. Nadie nace sabiendo. Entonces, a medida que vamos preguntando, vamos conociendo. Y estos discípulos le preguntan a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Muchas veces nos hemos hecho preguntas así. Muchas veces cuando muere alguien o una persona, un niño, un joven, muchas veces le preguntamos a Dios, ¿por qué? Si era un niño, tenía toda la vida por delante, ¿por qué tuvo que morir? O cuando muere algún joven, decimos, ¿por qué? Si tenía toda la oportunidad. Es distinto cuando muere una persona ya anciana. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, en este tiempo? Ya a nadie le interesa a los ancianos. Es más, es preferible que mueran y así, bueno, se quitan un peso de encima. Pero eso no es el pensamiento de Dios. Ese es el pensamiento de hombres malvados y perversos. Ahora, esta pregunta que le hacen a Jesús,
Imagínese, un niño que ni siquiera tuvo la oportunidad de nada, solamente nació. Estando en el vientre de su madre, ya nace ciego. Y la pregunta que hacen los discípulos es, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? Porque muchas veces nosotros pensamos o decimos o creemos nosotros entender algunas cuestiones que suceden y preguntamos cosas que a veces sin darnos cuenta estamos haciendo mal las preguntas. Imagínense cómo un niño que acaba de nacer va a pecar. La Biblia me enseña que los niños, de ellos es el reino de los cielos. Por eso yo estuve la otra vez enseñando que nosotros no bautizamos a los niños porque los niños no tienen pecado. Los niños mueren y van a la presencia de Dios. Porque el pecado es cuando nosotros tenemos conocimiento del bien y del mal. Ahí es cuando Dios comienza a juzgarnos. Cuando Dios comienza a mirar nuestro corazón. Ahora un niño que estaba en el vientre de su madre, que nace ciego, que en qué momento va a pecar. Entonces esta pregunta que están haciendo estaba fuera de lugar, porque estaban diciéndole a Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecaron sus padres? Este niño nació ciego por culpa de sus padres. Y muchas veces ha ocurrido, tengo conocimiento de lo que estoy hablando, de que muchas veces se echa la culpa a los padres de lo que pasa con los niños. Cuando un niño se enferma, cuando un niño le pasa algo, siempre se le echa la culpa a los padres. Me remito a lo que estoy diciendo en el sentido espiritual, o que ha pecado el padre y por eso le pasó esto al niño, o por el pecado de la madre el niño es así. La Biblia enseña que cada uno dará cuenta por su pecado, que cada uno morirá por su pecado. Antiguamente había un dicho, los padres comieron las uvas agrias y los hijos nacieron con la dentera. Es decir, estaban diciendo que por causa del padre el hijo nació así o en pecado o nació o es pecador. Pero Dios después aclara esta situación diciendo cada uno dará cuenta por su pecado. ¿Cómo es posible que por causa del pecado de mi padre yo tenga que merecer la pena de muerte o ser apartado de la presencia de Dios? Es algo ilógico en la mente de Dios. Salvo en aquellas cosas en las cuales hay pecados que acarrean maldición de generación en generación. Pero eso es otro tema. Aquí lo que estamos hablando es la pregunta que hicieron los discípulos a Jesús. Ellos pensaban que o había pecado este hombre cuando era niño al nacer, para nacer ciego, o pecaron sus padres. Ahora Jesús les responde la pregunta de una manera sencilla. No es que pecó este ni sus padres, ninguno pecó aquí. Es decir, en una palabra, este hombre es ciego porque no por el pecado de él ni por el pecado de su padre, nació ciego para que las obras de Dios sean conocidas y para que Dios se glorifique. Hay cosas en las cuales no entendemos, en las cuales Dios se quiere glorificar. Cosas en las cuales quiere Dios que entendamos de antemano. Para eso tenemos la palabra. Para eso tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, cuando no conocemos la voluntad de Dios y no conocemos las Escrituras, entonces ahí podemos nosotros errar. A veces nosotros cometemos errores por no conocer la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo dijo, vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras. Si ustedes supieran las Escrituras, no van a errar. Como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que nos alumbra, la que nos ilumina, la que nos da conocimiento de la verdad. Y además tenemos al poder maravilloso, el Espíritu Santo, que nos guía hacia toda la verdad y que nos recuerda todas las palabras que Jesús habló. Ahora, cuando Jesús habla con los discípulos, dice, no es que pecó este ni pecaron sus padres, sino ¿para qué? Para que se manifiesten las obras de Dios en él. Dios quería hacer una obra en este hombre. Tal vez este hombre ni siquiera tenía
ni la más remota idea de lo que Dios iba a hacer con él. Tal vez era una persona que estaba amargada, resentida, porque me imagino que un niño nace ciego y no ve, vive en eterna oscuridad, por decirlo así, que nunca vio la luz. Me imagino que una persona así se haría un montón de preguntas. Si tenía conocimiento de Dios, porque en aquellos tiempos los padres transmitían a los hijos el conocimiento de la palabra. Era una orden, era una ley del Señor que establecía que los padres debían enseñar a sus hijos la palabra, debían enseñarles la ley del Señor, debían repetírsela a sus hijos todos los días, de tiempo en tiempo. Yo recuerdo, hace poco estaba hablando con unas personas y recuerdo que cuando yo era niño, tenía mis abuelos y nosotros le pedíamos la bendición a nuestro abuelo. Nos levantábamos a la mañana cuando íbamos de vacaciones al campo a pasar las vacaciones con mis abuelos. Y lo primero que hacíamos cuando nos levantábamos de mañana, que ellos se levantaban muy temprano después de hacer las tareas en el tambo, de ordeñar, de hacer las cosas que tenían que hacer. Y nosotros nos levantábamos temprano porque queríamos andar atrás de nuestros abuelos. Y nosotros lo primero que hacíamos era pedirle la bendición. Y nuestros abuelos venían, nos ponían la mano sobre la cabeza y nos bendecían. Porque eso era lo que Dios había establecido. Cosa que nosotros los padres la hemos olvidado, la hemos dejado de lado. Porque nosotros como cabeza de hogar tenemos la autoridad para bendecir a nuestros hijos. Nosotros como hijos de Dios tenemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas y al bendecir la bendición pasa. Entonces cuando eso es lo que enseña Dios, lo hemos dejado de hacer. Por eso vemos la sociedad tal como está ahora. Entonces, yo no sé si los padres le habrán hablado seguramente a este niño de que existía un Dios. Tal vez ellos iban a la sinagoga los días sábados. Y este hombre habrá tenido conocimiento de Dios. Pero una persona que nace ciega, me imagino que a veces hay resentimiento, a veces hay soledad, a veces hay angustia, hay tristeza, hay preguntas. ¿Por qué nací así? ¿Por qué me tocó esto a mí? Y un montón de preguntas que a veces uno se hace y a veces no están las respuestas. Aunque Dios tiene todas las respuestas. Y aquí Jesús le da una respuesta a los discípulos. Le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y qué hizo? Jesús sigue hablando y dice, me es necesario hacer las obras de aquel que me envió. Entendemos que Jesús vino a hacer la obra de Dios, que Dios le envió para hacer la obra. El hacer la voluntad me ha agradado, dijo Jesús. Y él hizo todo lo que le mandó el Padre. Vino a hacer la voluntad del Padre, vino a enseñarnos, a mostrarnos el camino, vino a mostrarnos la obediencia. Porque eso es uno de los ejemplos que el Señor Jesús nos dejó. La obediencia, la sujeción, el estar rendido al Padre, el depender del poder del Espíritu Santo, el perdonar a los enemigos, amar a los enemigos, orar por los enemigos. Aun cuando lo estaban crucificando, aun cuando lo estaban clavando allí en el madero, Jesús les bendecía, les perdonaba. Porque Jesús no vino para maldecir, Jesús vino para bendecir. Y la bendición de Dios está sobre los que creen en Él, sobre los que obedecen, porque la bendición de Dios reposa sobre los que le obedecen. Ahora, vamos a ver esto. Dicen las Escrituras. Ahí él dijo, entre tanto yo estoy en el mundo, luz soy en el mundo. Y dicho esto, dice, escupió en tierra. Aquí me está hablando de algo que hizo Jesús. Jesús se detuvo. Él se detuvo. Y qué maravilloso es ver cuando Jesús se detiene. Cuando hay una necesidad, Jesús siempre se va a detener. Cuando hubo una necesidad de ser salva una mujer y muchos del pueblo allí en Samaria, le era necesario a Jesús pasar por un lugar, por cierto lugar donde él se iba a encontrar con una mujer. Algo que Dios había marcado, un encuentro.
porque Dios marca encuentros en nuestro caminar. En nuestro caminar diario en la vida hay encuentros que están marcados por Dios. Y tal vez hoy sea el encuentro tuyo con Dios o el encuentro de Dios contigo. Porque a veces Dios nos tiene que salir al cruce para detenernos. Porque Dios nos habla y nos hacemos oídos sordos y seguimos caminando y seguimos luchando. A veces yo no entiendo cómo hay personas que están 20, 30, 40 años luchando con lo mismo y no lo lograron en toda la vida y quieren seguir luchando como tirando golpes al viento, como dice Pablo por allí, y no entienden que solamente con la ayuda de Dios pueden lograr vencer, pueden lograr salir de situaciones, pueden lograr derrotar un problema. Ahora bien, Jesús aquí se detiene porque dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego con lodo. Si miramos esto, hay mucha gente que se escandalizaría, diría, qué asqueroso, ¿cómo va a ser eso? Imagínense, un ciego. Si fuera en este tiempo, si Jesucristo estuviera en este tiempo y estuviera caminando por algunas polvorientas calles de Paraná que le faltan, dicho sea de paso, ser asfaltada, algunos lugares donde hay tierra, y si hubiera un ciego en ese lugar y Jesús estuviera pasando y se detuviera y hiciera lo que hizo, escupir en tierra, hacer lodo y untar los ojos del ciego, se levantarían las voces de aquellos que lo denunciarían, le harían juicio por discriminación, por maltratar a un ciego, y cuántas voces que se levantarían contra Jesús. Porque eso es lo que pasaría hoy en día. Imagínense un ciego, que Jesús escupa en tierra, haga lodo y le unte los ojos al ciego. Muchos dirían, bueno, se está burlando del pobre ciego, y otros ya acudirían a hacerle juicio y a acusarle de discriminación y de que está maltratando a una persona discapacitada y tantas cosas, tantas leyes que ponen ahora y ninguna de las leyes las cumplen. Esos son los hipócritas. Esas son las personas malvadas, hipócritas, que ponen leyes y son los primeros en quebrantar las leyes. Pero para juzgar a los demás, están prontos para hacerlo. Así que si Jesús estuviera ahora en este tiempo, ya le estarían haciendo juicio por todas las cosas que hizo Jesús. ¿Cómo va a untar los ojos de un ciego con lodo? Pero aquí hizo algo. Le untó los ojos con lodo y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. ¿Y qué pasó con este hombre? Tal vez este hombre, en un principio, habrá escuchado que Jesús se detuvo, pero no lo podía ver. Tal vez ni se imaginó lo que Jesús estaba haciendo. Tal vez Jesús estaba a pocos metros, estaba al lado de él. Tal vez Jesús se inclinó, se arrodilló, escupió en tierra, empezó a hacer lodo con el dedo y en un momento tal vez le toma de la cabeza al ciego y le unta los ojos. Tal vez en ese momento el ciego sintió algo en sus ojos, pero tal vez ni se imaginó lo que le estaban poniendo. No lo sé. Pero escuchó una voz que le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y conforme lo que hemos leído en las Escrituras, dice que fue entonces y se lavó. Aquí este hombre no cuestionó nada, no preguntó para qué tengo que ir, qué es lo que me pusiste en los ojos. Por lo menos aquí no lo leo en la palabra. Lo único que leo es que este hombre fue y se lavó, obedeciendo a la palabra que le dijo Jesús. Qué importante es cuando uno obedece a la palabra de Dios, a lo que Dios nos ordena. Entonces yo me imagino que este hombre no cuestionó nada, no preguntó nada, solamente obedeció. Y él se levantó, fue, se lavó y, oh gloria a Dios,
recibió el milagro y regresó viendo. Esto es maravilloso lo que estoy leyendo. ¿Cuántos de nosotros que Dios nos ha hablado y hemos cuestionado lo que Dios nos habló? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho oídos sordos a lo que Dios nos habla? Y a veces queremos saber para qué. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir? ¿Para qué tengo que ir? ¿Por qué me mandas a lavarme? ¿Qué me pusiste en los ojos? No preguntó nada el ciego. Lo único que hizo fue obedecer. Y en la obediencia está la bendición de Dios. Cuando uno obedece, la bendición de Dios cae sobre nuestras vidas. Dice en Deuteronomio, en el capítulo 28, cuando habla de la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Cuando obedecemos, dice que estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán si obedecieres sus mandamientos, sus estatutos para ponerlo por obra. Serás bendito en tu entrar, en tu salir, serás bendito en el campo, en la ciudad, serás bendito en todo lugar. Donde pongas la mano, allí estará la bendición de Dios. Será bendito todo lo que tengas en tu casa. Estarás arriba y no estarás debajo. Serás cabeza y no serás cola. Prestarás y no pedirás prestado. Estas son promesas de la bendición de Dios para aquel que obedece. Cuando uno obedece, abre la puerta para la bendición de Dios a nuestras vidas. Ahora, cuando hay desobediencia, entonces la maldición entra. Enfermedades, pobreza, miseria, escasez, falta de paz, locura. Sí, porque hay personas que están de acá, que viven perdidas, perturbadas, que no pueden dormir por las noches, que se sienten acusadas, que se sienten perturbadas, que se sienten perseguidas, personas que no tienen paz en su corazón, que todo le molesta, que viven sin tener paz en su corazón. ¿Por qué? Porque le falta la bendición de Dios. Entonces, en esta noche yo quiero que tú entiendas, quiero orar por ti. Quiero que recuerdes una historia. La Biblia nos habla de un rey, el rey Saúl, ungido por Dios para ser rey de Israel. ¿Cómo fue el contexto de que vino y llegó a ser rey? Bueno, eso es otro tema, porque lo pidió el pueblo de Israel, porque Israel quería ser como las demás naciones. Vive como tú aprendiste a vivir. Vive de acuerdo a la palabra de Dios. No trates de imitar a otros, no trates de ser igual a otros. Tú eres único, tú eres única. Dios te hizo único y perfecto. No existe otro como tú. Así que si Dios te hizo perfecto, ¿por qué tienes que estar imitando a otros? ¿Por qué tienes que tratar de ser igual que los demás? Cada uno es como Dios lo creó. Entonces el pueblo de Israel pidió rey, Dios le dio un rey a Saúl. Pero pasó algo con este varón. Y no voy a hablar de que por la desobediencia se le metió unos demonios y allí todo por la envidia. Porque déjame decirte que cuando tú tienes celos, cuando tú tienes envidia, cuando tú tienes enojo, cuando te levantas en ira, tú tienes espíritus dentro tuyo y no te das cuenta de esas cosas. A Saúl se le metieron demonios por causa de la desobediencia, porque desobedeció lo que Dios le había mandado y no quiso reconocer, no quiso arrepentirse. Era soberbio, orgulloso, arrogante. Porque cuando una persona es orgulloso, soberbio, arrogante, siempre quiere tener la razón, no escucha consejos, no perdona,
vive haciendo maldad, cree que es el único, que es el mejor de todos. Lamentablemente, es lo contrario a lo que él piensa. Y son personas que Dios las mira de lejos. Dios solamente escucha a los humildes, se inclina a los corazones humildes. Pero este hombre arrogante, soberbio, orgulloso, desobedeció a Dios y Dios lo desechó. Desobedeció a Dios y no fue capaz de pedirle perdón a Dios. Porque si él hubiese pedido perdón a Dios, yo creo que Dios le hubiese perdonado. Pero él, en su arrogancia, porque se creía que era el rey, que era mayor que los demás, pensaba que él podía hacer lo que se le daba la gana. Y así hay personas que creen que pueden hacer lo que se les da la gana, que nunca van a tener que rendir cuentas a nadie. Pero hay un Dios al cual tenemos que rendirle cuenta. Hay personas a las cuales tenemos que rendirle cuentas. Porque no vivimos solos en este mundo. No vivimos solos aquí en la tierra. Siempre hay alguien a quien tenemos que rendirle cuentas. Así que no vivas como que no tienes que rendir cuentas a nadie. Porque eso solamente lo hacen las personas soberbias, orgullosas, arrogantes. Y son las que están lejos de la presencia de Dios, porque Dios ni siquiera se acerca a esas personas. Y nos dicen las Escrituras, allí en el capítulo 15 y versículo 22, y quiero leerlo, allí en Primera de Samuel, cuando Dios habla a través de las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Allí cuando Saúl desobedece y es desechado por Dios. Y Dios allí le dice, bendito sea el nombre de Jesús. Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y aquí le estaba hablando Samuel a Saúl, que había desobedecido, que había sido desechado por Dios. Porque nos está diciendo, estos versículos que acabo de leer, nos está mostrando el corazón de un rey, el corazón de Saúl. Por eso le dice, ciertamente, se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras. Lo que le complace al Señor es que se obedezca a las palabras que Él da. Lo que ciertamente dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Usted, mi amigo, podrá ayudar a muchas personas, podrá hacer sacrificios, podrá golpearse el pecho, podrá hacer grandes limosnas, pero si usted no obedece a la palabra de Dios, usted no tiene la bendición de Dios. Usted no tiene la aprobación de Dios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, lo que en aquellos tiempos se sacrificaba. Y luego sigue diciendo, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Saúl delante de los ojos de Dios era como un hechicero, como un adivino. Cosas que Dios aborrece y condena. Cosas que hoy en todo el mundo la mayoría de las personas consultan a los agoreros, a los hechiceros, a los brujos, a los curanderos, cosas que Dios condena en la palabra. Y los que van a estas personas, consultan a estas personas, si usted no se arrepiente, le espera un infierno de fuego, porque Dios las condena, rotundamente condena que nosotros vayamos a consultar a otro fuera de aquel que todo lo sabe, del Señor Dios eterno y soberano y perfecto. Así que delante de los ojos de Dios, Saúl era como un adivino, un agorero, un hechicero, porque era rebelde,
Cuando uno es rebelde al Señor, es como que si fuera un hechicero, un curandero, un adivino. Y es un pecado grave delante de los ojos de Dios. No tendrán parte en el reino de Dios. Por eso dice, como pecado de adivinación es la rebelión, cuando uno se rebela contra Dios. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Un hombre obstinado, un hombre terco, eso quiere decir obstinación, terco. Que uno les habla y no, ellos quieren salirse con la suya, que tienen la razón. Nunca van a escuchar palabras, nunca van a escuchar un consejo. Lo que ellos dicen es la ley. Son obstinados, son tercos. Uno les está mostrando la verdad y no quieren entenderlo. Pero así esas personas delante de los ojos de Jehová son como que si fueran ídolos o idolatría. Y la idolatría es un pecado delante de los ojos de Dios, porque lo dicen las Escrituras. La palabra del Señor lo dice. Aún en los mandamientos está escrito que no debemos tener a otro Dios, sino debemos adorar al Señor nuestro Dios, al único Dios verdadero. Que no hay que hacerse imagen de ninguna cosa, ni de lo que está en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque hay un solo Dios que murió por nosotros, se llama Jesús de Nazaret, y está sentado a la diestra del Padre, quien venció la muerte, venció el pecado, venció al mundo, venció a Satanás, venció al infierno. Él vino para vencer, venció. Él está sentado a la diestra del Padre eterno, del soberano, del Creador. Y ese Jesús es quien quiere salvarte, quien quiere darte vida eterna. Por eso en esta tarde, lo que yo te animo a que obedezca lo que Dios te está hablando. Que obedezca como obedeció este ciego, que no sabía qué le había sucedido, qué le había puesto tal vez Jesús en los ojos. Pero obedeció lo que Jesús le mandó. No preguntó, no cuestionó. No anduvo haciendo problemas. Solamente fue y obedeció lo que el Señor Jesús le dijo, le mandó. Y cuando él obedeció, recibió el milagro. Para poder recibir la bendición de Dios hay que obedecer. Para poder recibir la bendición de Dios hay que oír la palabra. Y hay que hacer lo que Él nos enseñó. Si este hombre se hubiese puesto a cuestionar lo que Jesús le mandó, nunca hubiéramos leído en la palabra que hubo un ciego de nacimiento que fue a lavarse en el estanque de Siloé y que recibió la vista. Pero este hombre obedeció sin cuestionar. Así Dios quiere en esta tarde que tú puedas obedecer a la palabra. Yo no sé, hermano, lo que Dios te ha estado hablando. Yo no sé, amigo, lo que tú estás sintiendo en esta tarde. Pero yo quiero decirte que la obediencia es lo que atrae la bendición de Dios. Cuando uno obedece es bendecido. Cuando uno obedece se abren las puertas. Cuando uno obedece se tiene la bendición del Todopoderoso. Por eso en esta tarde quiero orar. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti, querido amigo. Quiero orar por ti, hermano. Para que la bendición de Dios repose sobre tu vida. Yo no sé lo que tú vas a hacer con la palabra que te estoy dando en esta tarde. Pero el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que todo lo que podamos hacer. Dios se complace en que le obedezcamos. No en lo que podamos hacer para Dios. No en lo que realizamos para Dios. Porque también para esas cuestiones hay respuestas de Jesucristo que han quedado establecidas. Cuando dice allí en los evangelios, en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí. Por eso, hermano, por eso, mi querido amigo, yo te invito en esta tarde que abras tu corazón, que recibas la palabra de Dios y que puedas en esta tarde obedecer lo que el Señor Jesús te está hablando. Porque es para ti la palabra,
Es para mí la palabra y yo las comparto contigo en esta tarde. Quiero orar y quiero orar por todos aquellos que en esta tarde deciden en su corazón obedecer al Señor. Quiero orar por los que están enfermos. Quiero orar por aquellos que no pueden dormir por las noches, que están atormentados. Sí, hay personas que están atormentadas, que no pueden dormir por las noches, que en las noches viven pensando, que dan vuelta en la cama, porque están angustiados, están preocupados, y porque hay cosas en su mente que no les dejan dormir. Personas que por las noches están siendo perturbadas con espíritus que le perturban. En esta noche yo quiero orar porque quiero que tú seas libre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ayúdame a orar desde donde tú te encuentres. Solamente te pido que pongas tu fe y tu confianza en el Señor. Quiero orar. Y si estás enfermo, pon la mano sobre tu dolor, sobre tu enfermedad, y yo te aseguro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que si tú crees con tu corazón, tú vas a recibir el milagro de Jesucristo allí donde te encuentres. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo, te doy gracia, te doy gloria, te doy honra, alabanza y adoración, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu fidelidad y es tu misericordia. Bendito Padre Celestial, mi alma te alaba y te bendice, mi alma te glorifica, mi alma, Señor, te da la gloria, la honra, porque solo tú eres Dios, un Dios grande, maravilloso, misericordioso, que bendice a tus hijos, que bendice al que cree, que bendice al que obedece. En esta tarde, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendo todo espíritu de obstinación, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu, Señor, de soberbia, de orgullo, de arrogancia, de altivez, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de opresión, de perturbación, todo espíritu de enfermedad, toda dolencia en el cuerpo. Ordeno que se retire, que se vaya, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y declaro la bendición, declaro libertad. Hay personas que no tienen libertad, que no pueden dormir por las noches, que tienen pesadillas, que tienen sueños horribles, que no pueden dormir porque tienen temor, tienen miedo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, que tú intervengas a través del Espíritu Santo, obrando milagros, libertad, sanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por Argentina. Oro por nuestra nación Argentina. Te pido perdón por los pecados de los gobernantes. Te pido perdón por los pecados de los gobernantes, los que están gobernando, Señor, en nuestra nación Argentina. Por todos aquellos hombres, Señor, que te dieron la espalda. Por aquellos, Señor, que no quieren reconocer, Señor amado, que tú eres el soberano y el único que tiene el poder para libertarnos, para librarnos, para salvarnos. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido perdón por la ley de aborto que quieren sacar, porque es una ley que va contra tu palabra, que va contra lo que tú has establecido, porque tú eres el Dios de la vida y tú estás en contra de la muerte. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendo todo espíritu de muerte de Argentina y declaro, Señor, libertad y declaro espíritu de vida en Cristo Jesús. Oro por Entre Ríos, oro por Paraná, en el nombre bendito, maravilloso y poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre bueno, quiero que tú te glorifiques, tocando los corazones, sanando, libertando y trayendo, Señor, la gracia de tu Espíritu sobre cada uno de los que en esta tarde, Señor, están recibiendo esta palabra y esta oración. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Padre, gracias por este momento, gracias por esta noche, gracias por cada uno de los que han, Señor, estado conectado a esta palabra en el nombre de Jesús. Mi querido hermano, mi estimado amigo, te bendigo en el nombre de Jesús y te invito para el próximo domingo, nuevamente a las 20 horas, estaremos compartiendo una palabra de Dios
Que Dios te bendiga y que tengas junto a tu familia una semana bendecida. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.